Daremos comienzo con la clase número 12. Estudiaremos en este momento 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 26. El capítulo 2 está enseñando acerca de las correctas posturas que los evangelistas deben tener. Del versículo 1 al 7 habla acerca de la actitud de los buenos soldados de Jesús. Al evangelista lo llaman guerrero, sembrador o hasta atleta. ¿Cómo son los buenos soldados? Leamos el versículo 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Dijo, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros podremos cumplir con el llamado si somos fuertes y valientes. Dios le dijo a Josué que sea fuerte y valiente. También David le dijo a Salomón, antes de morir, que sea general en la fe. Los soldados deben ser valientes para poder vencer peleando contra el enemigo. Nosotros, los que anunciamos el Evangelio, somos como un soldado espiritual. ¿Cómo podremos ser un soldado valiente? Podremos ser valientes soldados si vivimos en Jesús y ser llenos de la gracia de Dios todos los días. Solamente así podremos ser valientes soldados. Para llegar a ser un valiente soldado, debe entrenarse y disciplinarse bien. Luego, en el versículo 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Los soldados de Jesús tienen que ser dignos de confianza para que puedan enseñar bien a otros. Aquí, digno de confianza significa los fieles, responsables, que sean constantes en la tarea asignada y con todo el esfuerzo pueda concretar la obra. También significa que son personas sinceras. También los fieles son dignos de confianza, personas con fe. Aquí el Señor nos enseña que seamos fieles hasta la muerte. Los buenos obreros de la iglesia deben ser personas fieles y hasta el final puedan hasta dar la vida por el Señor. Dice en el versículo 3 que los buenos soldados deben saber soportar los sufrimientos. Hoy en día, ¿sabían que los soldados reciben muchos sufrimientos? Los soldados deben recibir entrenamientos en medio de las normas. No pueden hacer lo que quieran a su antojo. Un buen soldado de Jesús está entrenado para sufrir mucho. Nosotros no debemos temer al sufrimiento. Y aún en medio del sufrimiento hay que aprender a tener una fe paciente. Cuarto, un buen soldado de Jesús dice en el versículo 4 que no se enreda en cuestiones civiles. Un soldado que está enredado en asuntos civiles no puede ser un buen soldado. Un buen obrero de Dios
debe saber separar las cuestiones de Dios y sus asuntos personales. Los soldados de Jesús deben poner prioridad a las obras de Dios antes que a sus asuntos personales. Hoy en día, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Más que trabajos en casa, más que asuntos personales, lo importante es hacer la obra de Dios. Pero les será difícil hacer las obras de Dios bien los que se enredan en sus asuntos personales, porque los soldados de Jesús, como ya pertenecen al Señor, no pueden hacer todo lo que quieran. Son buenos soldados los que se mueven acorde al mandato del Señor. También en el versículo 4 dijo que quiera agradar a su superior. ¿Quién es el que nos reclutó? Jesús fue quien nos reclutó. Por eso, sea lo que sea que tengamos que hacer, debemos hacerlo para alegrarle. Hay que buscar qué es lo que agrada a Dios. Todos los fieles debemos hacer todo lo que agrade a Dios. En el versículo 5 dice, en sexto lugar, que un atleta debe correr según el reglamento. Hermanos, miren a los atletas. Todo deporte tiene reglamentos. Digamos que un corredor saliera primero, pero si no hubiera cumplido con el reglamento, sería descalificado. Por tanto, los buenos soldados de Jesús deben cumplir su deber según la palabra de Dios. Aunque sea que haya servido y sacrificado fervientemente, si no está acorde a la palabra de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Por eso, la palabra de Dios debe ser el fundamento de la fe, la base de la vida. Siempre debe obrar y ser fiel en medio de la palabra. Hoy en día hay muchas iglesias, pero hay muchas iglesias que trabajan muy apartados de la palabra de Dios. La iglesia que a Dios le agrada debe estar centrado en la palabra, como la primera iglesia. Aunque digan que muchas iglesias se vuelvan humanistas, apartados de la palabra, nosotros debemos estar firmes, sostenidos en la palabra, teocéntrica, cumplir con el llamado. Aunque diga que hagan muchas obras, pero están apartados de la palabra de Dios, no tiene validez. A los que han sido tan fiel y buen soldado de Jesús, ¿qué gracia y bendición le dará Dios? En medio del versículo 5 dice que recibe la corona de vencedor. La recompensa será diferente según el nivel de entrega y fidelidad que haya tenido. Si vamos a la Olimpiada, hay medalla de oro, de plata y de bronce según categoría de victoria. Medalla de oro al primer puesto, medalla de plata al segundo y medalla de bronce al tercer puesto. Los soldados de Jesús
también tiene sus galardones según la medida de la fidelidad de sus obras. Los que han sido fieles a Dios recibirán la corona de vida. Luego en el versículo 6 menciona otra bendición. ¿Cuál es? Dijo, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Si uno es fiel a Dios, Dios le provee hasta lo que necesite comer. Dijo que no le ponga el bozal al buey que está trillando. Al que ha sido fiel a Dios, Dios hasta le proveerá y le recompensará materialmente. En el versículo 7 prometió, el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Al que ha sido fiel, Dios le dará fidelidad para que pueda discernir bien a esta generación. Debe tener esta claridad para poder discernir espiritualmente. Aquel que tiene esta claridad espiritual puede discernir entre el bien y el mal y podrá sabiamente cumplir con la obra de Dios. Luego en los versículos 8 al 13 habla acerca del Evangelio que obedece Pablo. Leamos el versículo 8. No deje de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi Evangelio. Pablo dijo, este es mi Evangelio. Pablo fue transformado por medio de la palabra que Dios le entregó. Pablo fue un hombre que experimentó mucho la gracia de Dios. Pablo, al comprender la maravillosa verdad, se transformó y pudo cumplir bien con el llamado. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Es la cruz y la resurrección de Jesús. Dijo también, no deje de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Jesús vino como descendiente de David. Él es 100% hombre, 100% Dios. Él no tiene pecado. Él vino como prometió en la palabra, murió por nosotros y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pablo, después de que comprendió el Evangelio, anunció este Evangelio a los gentiles. Sufrió mucho predicando el Evangelio. Pero aunque Pablo estuviese en la cárcel, el Evangelio no fue encarcelado. Leamos el versículo 9. Por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo fue llevado a la cárcel como un criminal, llevando el Evangelio. Pero la palabra de Dios no pudo ser encarcelada. Pablo fue encarcelado, pero el Evangelio de Dios puede ir extendiéndose más y más. ¿Qué nos enseña todo esto? Esto nos enseña que la obra de Dios nunca fracasa. En cada generación, muchos siervos de Dios fueron encarcelados y muertos. Históricamente, muchas iglesias fueron perseguidos y siervos de Dios muertos. Pero en todas las épocas, el Evangelio no fue fracasado ni destruido. Dios obró de tal manera
que aunque Pablo estuviese sufriendo, el Evangelio fue extendiendo y de beneficio para el reino. Cuando nosotros estemos llevando el Evangelio, debemos hacerlo con mucha paciencia. El apóstol Pablo soportó con mucha paciencia llevando el Evangelio para obtener la eterna gloria. Pablo soportó, tuvo mucha paciencia llevando el Evangelio. Cuando estemos anunciando el Evangelio, habrá personas que lo acepten inmediatamente, otros que nos perseguirán y otros que dicen que después creerán. Pero el líder de la iglesia, los líderes deben pacientemente anunciar el Evangelio hasta el final. Si nosotros no anunciáramos el Evangelio, esa alma no podría ser salva y entrar al reino de los cielos. Pablo consideró valioso cada alma. Anunció el Evangelio esperando que cada alma fuera salva. También en el versículo 11, nosotros pertenecemos junto al Señor, dijo. Veamos el versículo 11. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Este mensaje es digno de crédito. Esto significa que nuestro Señor es muy fiel. El Señor cumple todas las promesas. Dios cumple toda su promesa como Él lo prometió. Dijo, si morimos con Él, en el momento en que nosotros creímos en Jesús, crucificamos a la vieja naturaleza en la cruz. Nosotros hemos muerto con Jesús. Como Jesús murió en la cruz y resucitó, nosotros debemos crucificar todo nuestro egoísmo carnal en la cruz y vivir como nuevo hombre. Ahora vivimos por la vida del Señor. Nosotros tenemos dos clases de vida. Tenemos la vida carnal y la vida espiritual. Los que creen tienen nueva vida. Podemos agradar a Dios con esta nueva vida espiritual. Si vivimos con el Señor, señorearemos junto con el Señor. En el versículo 12 dijo, si resistimos, también reinaremos con Él. Anunciando el Evangelio, resistimos y persistimos. Nuestra realeza se iría creciendo cada vez más. También dijo, si lo negamos, también Él nos negará. En el versículo 13 muestra a Dios que cumple con su promesa. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Nuestro Señor Jesús es fiel, es incambiable, cumple lo que promete como dice su palabra. En los versículos 14 al 15 dijo que fuera siervo que no causara vergüenza. Especialmente los líderes de la iglesia deben ser obreros que fueran de complacencia a Dios. Hay que esforzarse
a ser obreros que no sean avergonzados delante de Dios y de los hombres. En el versículo 14, que recuerde, no deje recordarle esto. Que recuerde esto significa que recuerde que todo aquel que es fiel a Dios tendrá su recompensa. Hay que recordar bien que si resistimos por el Evangelio del Señor, podremos reinar con Él. Entonces, ¿cómo debe hacer para ser un obrero que no sea avergonzado? En el versículo 14 dice que no haga las cosas con discusiones. Los líderes de la iglesia deben evitar discutir. No hay ningún beneficio en entrar en discusiones inútiles, porque hace que el que oiga caiga. Aunque haya motivos para discutir, debe soportar y vencer con paciencia. Aunque haya motivos para discutir, debe cuidar la fe orando. En el momento que entra en discusión, puede provocar vergüenza, cubrir la gloria de Dios y herir a muchas personas. Luego, ¿cómo podría hacer para evitar caer en vergüenza? Leamos el versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Para presentarse a Dios aprobado y no tener nada que avergonzarse, debe interpretar rectamente la palabra de verdad. Hoy en día es muy importante que los líderes tengan discernimiento. Tienen que tener espiritualmente claridad, sabiduría, maduros espiritualmente para que sepan discernir. Tiene que discernir si es verdad o no es verdad. Discernir si es obra de Dios o es obra del diablo. Porque el diablo también se presenta disfrazado como ángel de la luz. Muchas personas han caído por haber sido engañados. Si discierne bien la verdad, podrá llegar a ser un líder que no sea avergonzado. Luego, en el versículo 15, dice acerca de otro aspecto para no ser un obrero avergonzado. Debemos ser fieles ante Dios. Servir sin tener remordimiento de conciencia. Y cumplir bien con este llamado tanto frente a Dios o personas. También en el versículo 15 dijo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Aprobado significa que ha pasado las pruebas y ha sido aprobado ante Dios. Los obreros de Dios deben ser personas que complazcan su corazón. No querer ser aceptado por los hombres, buscar la aprobación de los hombres, sino de Dios. David fue un hombre que agradó el corazón de Dios. Por eso Dios dijo, me encuentro con Dios, hijo de Isaí, en quien tengo complacencia. Dijo, Él cumplirá con toda mi voluntad. Hoy en día, dentro de la iglesia, ¿seré alguien que sea aceptado por Dios?
¿Yo seré aprobado por Dios? Siempre necesitamos la sabiduría para examinarse. Solo lo que agrada en el corazón de Dios puede ser usado como obrero útil para Dios. Siempre siendo fiel en las obras de Dios, hay que dedicarse para ser aprobado por Dios. En el versículo 15 dijo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Es una persona bendecida aquella que puede consagrarse a Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro, sino es de Dios. Nosotros debemos entregar completamente al Señor. Hay que consagrarse y esforzarse para vivir a la voluntad del Señor. Esta clase de obrero no solamente refleja la gloria de Dios, sino que también recibe bendición. En los versículos 16 al 19 dijo que estén atentos a las falsas enseñanzas. En el mundo vivimos mezclados los buenos y los malos. Entre los obreros de Dios existen obreros buenos y obreros malos. ¿Cuál es la falsa enseñanza? Leamos el versículo 16. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Dijo, evita las palabrerías profanas. Son palabras que blasfemean a Dios, o palabras que hablan de vanidades del mundo, que dejemos todo eso. Aquellos que hablan palabrerías profanas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Ellos conviven con el mundo. Se han alejado de la fe y viven en el mundo. Estas enseñanzas erróneas contaminan a las personas e influencian más y más a otras personas. En el versículo 17, y sus enseñanzas se extiende como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Hoy en día, estas clases de líderes corrompen a la iglesia y transforman la iglesia. Hoy en día, la iglesia que se ha corrompido el líder, la iglesia termina corrompiéndose. Es una gran bendición que los miembros de la iglesia encuentren a un buen líder. Entonces, ¿en qué se equivocaron? Ellos enfatizaron en doctrinas erróneas. En el versículo 18, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Ellos no creyeron en la más importante doctrina del cristianismo, que es la resurrección. La fe de ellos estaba muy desviada. Si los que antes creían bien se encuentran con líderes que enseñan mal, se corrompen, si los miembros de la iglesia siguen una incorrecta doctrina,
pueden caer la fe muy rápidamente. Nosotros debemos resistir a los sectarios y hay que desechar ideas y conocimientos erróneos. Nosotros debemos estar muy firmes sobre la palabra de Dios. Si las personas comen alimento en mal estado, se enferman. Nosotros también, si entra en nuestra fe conocimientos incorrectos, enferma nuestro espíritu. Pero aunque diga que ha surgido en el mundo conocimiento equivocado, no puede destruir a la iglesia del Señor. ¿Por qué no se puede destruir a la iglesia del Señor? En el versículo 19 dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. La iglesia que está edificada sobre la confesión de fe en Jesucristo no se puede destruirse. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Hoy en día se han levantado muchos malvados que han perseguido a la iglesia y han tratado de hacer desaparecer la iglesia, pero la iglesia del Señor nunca desaparecerá. El reino de Dios se extiende cada vez más en medio de la tribulación y persecución. Además, nuestro Señor conoce bien a los suyos. En el versículo 19 dijo: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Los que realmente han aceptado a Jesús deben apartarse de la maldad. Nosotros no debemos convivir con el mundo. Tampoco debemos reconciliarnos con la falsa verdad. Tampoco debemos caer en la tentación del mundo. Nosotros solamente esperando en Dios y siguiendo la palabra de Dios podremos salir victoriosos. En los versículos 20 al 23 está enseñando que sean vasijas útiles. En el versículo 20 dice que dentro de la iglesia hay variadas clases de vasijas. Leamos el versículo 20. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Dijo una casa grande. Hoy en día, la casa grande es la iglesia. ¿Por qué la iglesia es una casa grande? Porque la iglesia fue levantada por Dios. Es una casa grande porque se encuentra Dios. Y en una casa grande hay muchas clases de vasijas. Hay recipientes de oro, de plata, de madera y de barro. Entre estas variadas recipientes hay las que son usadas noblemente y otras de uso más bajos. Entonces, ¿a quién Dios usará más noblemente? En el versículo 21 dice 3 condiciones para ser usado más noble. Leamos el versículo 21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la vasija que Dios use para usos nobles? Primero, la vasija tiene que ser limpia. Hoy en día hay muchas clases de fieles dentro de la iglesia, pero Dios usa
a los que se mantienen limpios. Por eso siempre debe pelear con su pecado y cuidarse de su estado. Aunque ustedes quieran tomar agua, pone varios vasos. ¿Tomará el vaso que está limpio o sucio? Las personas también prefieren tomar vasos limpios. Si quiere ser usado valiosamente por Dios, debe buscar su pecado y arrepentirse cada día. Hay que mantenerse limpio ante Dios. ¿Qué tan limpio de corazón? ¿Con cuán limpieza de conciencia están sirviendo a Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo fue usado tan valiosamente por Dios? Él confiesa así: en todo, hasta el día de hoy, he servido a Dios con buena conciencia. Nosotros no solamente debemos buscar lo que está sucio dentro nuestro y confesarlo, también hay que cortar con aquello que nos lleva a sentir remordimientos. Debemos ser libres de nuestra conciencia. En este momento, autoexaminándose, pensemos: ¿qué tan limpiamente estoy usando el dinero? Si no tengo algo que remuerda mi conciencia ante Dios. Hay que mantenerse limpio en cuanto a la relación sexual. En Génesis capítulo 39 aparece José. Él fue vendido como esclavo a Potifar. Él fue fiel en el trabajo que le asignaron, por eso fue reconocido por su dueño. Pero la esposa de Potifar lo sedujo. Si José hubiera caído en la tentación de la esposa de Potifar, ¿habría podido llegar a ser el primer ministro de Egipto? Él rechazó toda tentación y permaneció limpio. Por eso fue usado por Dios grandemente. Hoy en día el diablo usa nuestra debilidad para hacernos caer y ensuciar. Debemos limpiarnos de todo pecado y mantenernos limpios. Dios nos usará cada vez más grandemente cuanto más limpio permanezcamos. Segundo, ¿a quién usará valiosamente? Siendo un vaso noble para Dios. Hay que obrar de manera agradable a Dios para ser usado valiosamente. Nosotros siempre debemos alegrar a Dios y ser vaso noble que el Señor nos quiera usar. Dentro de la iglesia hay personas que pueden pedir trabajar fácilmente y otros que cuesta pedirle algo para hacer. Nosotros debemos esforzarnos para ser personas que le agrade a Dios. Que Dios agrade usarnos, que seamos nobles vasos para su uso. También para ser usado de manera noble, está preparado para la buena obra. Son aquellos que están preparados para ser usados para el Señor. Dios anda buscando obreros para usarlo. Debemos entrenarnos bien para ser vasijas preparadas para su uso. ¿Qué tan maduro estamos en nuestro carácter
Debemos capacitarnos espiritualmente, ser personas con poder. Deseo que sean personas útiles, usadas por Dios valiosamente. También está mencionando en el versículo 22 cómo ser usado valiosamente por Dios. Leamos el versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Dijo, huye de las malas pasiones de la juventud. Debemos huir de los problemas sexuales para no caer en problemas. También hay que desechar toda codicia del corazón. Dijo, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Nosotros siempre debemos andar por camino de justicia, de fe, seguir el amor y la paz. También en el versículo 23 dijo, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. No debemos discutir ni pelear. Por eso, para ser usado valiosamente por Dios, debemos mantenernos limpios en todo. Del versículo 24 al 26 habla acerca de las virtudes que deben tener los que quieren ser usados por Dios. ¿Con qué actitud deberán trabajar los obreros de Dios? Leamos el versículo 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. En los versículos 23 dijo primeramente que no discutiera. Los siervos de Dios no deben poner excusa. Si es sí, no es no. Hay que enseñarles bien. Segundo, en el versículo 24, dijo que los siervos de Dios no deben pelear. Todos los fieles deben estar en paz. Deben saber ceder, sacrificarse, estar en paz. Así podrá la Iglesia estar en paz y lleno de gracia. Hoy en día pueden muchos estar discutiendo y recibir heridas, tapando así la gloria de Dios. En el versículo 24, tercero, dijo que fueran todos mansos. Los mansos son los que tienen el corazón del Señor. Nosotros debemos recibir bien la guía y el gobierno de Dios. Y en cuanto para con las personas, deben ser siempre amables. Cuán manso fue Moisés. En el pasado tuvo muchos con quien discutían, pero durante 40 años de su tiempo de entrenamiento en el desierto, se convirtió en un hombre manso. También en el versículo 24, cuarto, dijo que debía dedicarse bien a la enseñanza. Los siervos de Dios no solo se debe dedicar esforzadamente en la investigación bíblica, sino también debe enseñar con seguridad a los fieles. Y para poder enseñar bien debe orar siempre, recibir ayuda del Espíritu Santo y debe obedecer primeramente. El pastor, cuando enseñe la palabra de Dios, debe hacerlo con seguridad.
Quinto, en el versículo 24 dijo que sea paciente. Los siervos de Dios deben procurar no irritarse. Durante el pastoreo puede haber sucesos molestos, discutibles, difíciles pruebas, pero en todo no debe irritarse. Mirando la cruz del Señor, debemos aprender a tener paciencia. Bendito aquel que tiene paciencia. Si soportamos con paciencia, Dios nos ayudará a vencer. Sexto, en el versículo 25, así humildemente debe corregir a los adversarios. No debe dejar sin corregir los pecados que cometen los fieles. Con el corazón de Jesús humildemente debemos corregirles. ¿Por qué hay que corregirles? En el versículo 25 dijo, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, para que los fieles se arrepientan por medio de la corrección. Si una persona haya pecado, pero si se arrepiente, debemos recibirlo. ¿Por qué se corregirá? En el versículo 26 dijo, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo lo tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Por medio de esta corrección hace que escapen de la trampa del diablo y servir a Dios. ¿Y por qué más debe corregirle? Para que siga la voluntad de Dios. Dios es Dios justo y amoroso. Cuando los fieles hicieron mal, debe corregirles, para que se arrepientan, se escapen de la trampa del diablo y sigan la voluntad de Dios. Nosotros seremos usados valiosamente por Dios y como siervo de Dios seremos útiles para el Señor, daremos la gloria a Dios, guiaremos a muchos a la presencia de Dios y así seremos grandes siervos de Dios. Concluimos con la clase número 12. Muchas gracias.